Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar otra vez aquí, Rosana. Encantado de pasar un rato de diálogo con la gente que ve este canal y encantado de intentar disipar dudas, preguntas, inquietudes que tienen que ver con la palabra de Dios. Muy bien, pues si quieres entonces vamos a ello. Empezamos por la primera pregunta. Esta pregunta está formulada en el episodio 1 y es de un tal Nick Bond y nos pregunta, si somos descendientes de Noé, ¿cómo es posible que de una única familia crezca la humanidad? ¿No faltarían Bu- mujeres para crear descendencia o es que se produjo dentro de sanguinidad? Bueno, vamos a ver, yo casi me atrevería a remitir a esta persona al curso de Génesis que estamos subiendo capítulo a capítulo aquí en este canal, en El Gibor, todas las semanas, y que fuera precisamente a los episodios que hablan de la historia de la humanidad después del diluvio, justo después del diluvio, porque efectivamente sí que descendemos de la estirpe de Noé, no cabe la menor duda de que descendemos de esos tres hijos de Noé, e incluso yo menciono en algún episodio como uno de los doctores de Harvard, que ha escrito varios libros sobre los antepasados comunes de la humanidad, afirma, y todo esto mediante las pruebas de ADN y pruebas de carácter lingüístico, que efectivamente sí podemos trazar nuestros antepasados hasta la estirpe de Noé. No faltarían mujeres. De hecho, el género humano se ha multiplicado a lo largo de milenios y sí habría que aceptar que hubo un cierto grado de consanguinidad, pero un grado de consanguinidad también bastante limitado, porque en cualquiera de los casos las esposas de los hijos de Noé no creo que fueran hermanas suyas, ni siquiera tampoco parientes cercanas, ¿no? De manera que incluso el tema de la consanguinidad, bueno, es posible, pero no es algo en absoluto seguro, y desde luego el relato de la Biblia, y lo explico con cierta amplitud en estos estudios del Génesis postdiluviano, en ese sentido marca lo que de alguna manera podemos seguir a través de ciencias auxiliares, como puede ser el estudio del ADN, como puede ser la genética, claro está, como puede ser la arqueología, como puede ser la lingüística. Muy bien, si le aconsejamos que vaya a ver los estudios bíblicos, le recordamos que puede verlos en directo todos los domingos en el canal de Bellevue, luego se quedan en el canal de Bellevue y en el canal del Gibor tenemos algunos y poco a poco vamos a subirlos todos, pero sí, además son apasionantes y todos aprendemos domingo a domingo muchísimo. Vamos con la siguiente pregunta, César. La formula un tal Sergio Romero y le pregunta a don César, ¿tiene previsto sacar comentarios bíblicos de cada libro de la Biblia o bien publicarlos en conjunto de libros, evangelios históricos, etcétera? Bueno, hay un primer intento de poder comentar toda la Biblia en la Biblia de estudio de César Vidal, que se publicó ya el año pasado. Es decir, ese sería un primer intento por cubrir toda la Biblia, comentándola libro por libro y comentándola con cierta amplitud. Por supuesto, sí existe un plan para en un momento determinado poder ir comentando libro a libro la Biblia, más allá de los estudios semanales que doy de distintos libros, más allá, por ejemplo, de los estudios del Teshuvah Bible Study Center, que de hecho cubre los 66 libros de la Biblia. Lo que sucede es que es bastante complicado a veces convencer a una editorial para que acepte el publicar alguno de los comentarios de la Biblia, no es decir ya los 66 libros, sino algunos de los libros. En estos momentos yo, por ejemplo, tengo sometida una propuesta a una editorial aquí en Estados Unidos de publicación de un comentario sobre el libro de Apocalipsis y otro comentario sobre el libro de Daniel. Y veremos a ver si efectivamente esta propuesta es aceptada o eso pues va a ser uno de tantos proyectos de libros que en un momento determinado uno piensa en ellos y que luego, pues por las razones que sean, Dios sabrá, al final se quedan simplemente en un proyecto y no se llegan a publicar. Pero sí que efectivamente es así. Y, por supuesto, también, y esto sería un acercamiento parcial a esa necesidad, hay comentarios de distintos
distintos libros de la Biblia en algunos de mis libros ya publicados. Por ejemplo, en Pablo el judío de Tarso, apóstol para las naciones, aparece las distintas cartas de Pablo comentadas, aunque sean de una manera muy sucinta. En el libro que aparecerá Dios mediante en unas semanas, El discípulo amado, que es la vida y los tiempos del apóstol Juan, pues aparecen comentadas también, aunque sea de manera sucinta, tanto el Evangelio de Juan como el Apocalipsis, como las cartas de Juan. De manera que, aparte de la Biblia de estudio, también ha ido avanzando en esa dirección en otros libros. Por ejemplo, en el caso de Pedro el Galileo, pues aparecen comentadas las cartas de Pedro. Bien, hacemos lo que vamos pudiendo hacer poco a poco, y yo tengo la esperanza de que en algún momento, si no todos los libros de la Biblia, por lo menos poder publicar comentarios a algunos libros que me parece que efectivamente necesitan un comentario que sea serio, que sea riguroso, que sea incluso académico en estos momentos. Muy bien, vamos a aprovechar, César, para decir también, porque esto nos lo pregunta mucha gente, ¿dónde pueden adquirir tus libros? Existe una página que es cesarvidallibros.com. Bueno, lo vamos a poner el link para que la gente lo vea, está en las descripciones de los vídeos. Detrás de esta página web está Nancy, la hermana Nancy, a la que le mandamos un abrazo, y ella envía libros a donde sea, a cualquier parte del mundo. Seguimos con la siguiente pregunta, César, es de Arián Ferrer y nos dice: hay una nueva tendencia a decir que llamar Jesús a Jesús es como adorar a un dios pagano y que ese Jesús que siguen es diabólico. ¿Qué correctamente sería, o sea, como que correctamente sería Yeshua y a Dios llamarlo Adonai? Todo esto me crea dudas de estar llamando al Señor incorrectamente. ¿Podría el doctor César traer luz en este tema? Gracias de antemano, pues gracias a ti, Arián. Bueno, voy a intentar no reírme al responder esto, porque sinceramente yo creo que esta es una de las pavadas más colosales que me ha tocado escuchar en décadas, y procuro tomármelo con buen humor antes que irritarme con la gente que va difundiendo este tipo de disparates y sentir una profunda compasión por la gente que de pronto los asume. Hay una moda de unas décadas para acá totalmente carente de la menor base histórica ni bíblica, que es decir que a Jesús hay que llamarlo Yeshua. Vamos a ver, el primer problema que hay con esto es que no existe un solo documento de la época de Jesús donde a Jesús se le llame Yeshua. No puede nadie presentar un solo documento, ni siquiera una traducción del Evangelio al hebreo o al arameo, donde aparezca Jesús como Yeshua. De manera que pretender que el nombre de Jesús correcto es Yeshua es algo disparatado. De entrada, carece de toda base documental. No es que tenga poco, no es que sea discutible, es que esa base no existe. Segundo, si el nombre de Jesús era un nombre que efectivamente se decía en hebreo, lo más posible es que fuera Yehoshua, pero desde luego no Yeshua. Y en ese sentido, esa es una posibilidad, pero tampoco aparece así en ningún documento histórico que haya llegado hasta nosotros. No existen esos documentos. Tercero, y esto es muy importante, en las fuentes judías sí se hace, por ejemplo en el Talmud, sí se hace referencia a Jesús y se le suele llamar Yeshu, jamás Yeshua. Aparece como Yeshu en el Talmud. Lo que pasa que no sabemos a ciencia cierta si efectivamente el nombre se pronunciaba de esa manera o Yeshu era una manera despectiva de referirse a Jesús, y como no lo sabemos, realmente utilizarlo tampoco tendría ningún sentido. Cuarto, la única forma en que nosotros sabemos, porque siempre aparece así en todos los documentos del siglo I y de los primeros siglos, es Jesús. Jesús, que en el caso del griego es el Yehoshua o el Josué del Antiguo Testamento, Jesús, y en las fuentes latinas, cuando se traduce, se mantiene como Jesús también.
De manera que es muy posible que el nombre estuviera formulado así en vida de Jesús, incluso se pronunciara así entre gente que hablaba en arameo, porque era bastante común entre los judíos de la época de Jesús tener nombres griegos, de la misma manera que hoy en día es muy común entre los judíos tener nombres españoles, tener nombres franceses, tener nombres ingleses o tener nombres alemanes, y siguen siendo judíos. Incluso la moda de poner nombres hebreos a los judíos es una moda relativamente reciente y muy vinculada con el sionismo. Cuando a Palestina llegaban judíos de origen polaco, de origen alemán, de origen ruso, y el nombre que tenían pues parecía muy poco judío y se cambiaban ese nombre por un nombre que sonaba más a hebreo. Pero históricamente ha sido muy común que los judíos, aparte de tener nombres bíblicos o aparte de tener nombres judíos, tengan nombres de aquella cultura en la que estaban inmersos, que en el caso de los judíos de la época de Jesús, fundamentalmente era la cultura helénica. De modo que es más que posible que incluso Jesús, en el trato habitual con su familia, con sus seres cercanos, se llamara efectivamente Jesús. Y en ese sentido no sería nada más que la utilización de un nombre pasado al griego, que es el que aparece en todos los documentos del Nuevo Testamento y que, por supuesto, aparece también en latín y en traducciones posteriores. Como suele pasar con todos los nombres en que hay ese sonido de I o de Y, al pasar al español siempre pasan con el sonido de J. Y en ese sentido, pues por ejemplo, Jeremiah se convierte en Jeremías, por ejemplo. Yehoshua se convierte en Josué, etcétera. Jacob se convierte en Jacob, etcétera, etcétera. De manera que pretender que hay que sustituir Jesús, que es la forma española correcta, por Yeshua es un disparate porque carece de base histórica, porque es una invención y porque además no tiene la menor base ni histórica, ni religiosa, ni cosa parecida. Ya no voy a entrar en la gente que llega al disparate de decir que Jesús es un nombre blasfemo porque en hebreo sus significa caballo. O sea, esto es algo verdaderamente disparatado. Esto es como si de pronto alguien dijera que cuando nos encontremos el nombre Simeón en la Biblia no lo utilicemos porque si quitamos el sí ya sabemos lo que queda. Bueno, si alguien dijera algo así, diríamos, esta persona está tonta, se ha vuelto loca. Bueno, pues hay gente que dice que si efectivamente a Jesús le quitamos G, queda sus, y como sus es caballo en hebreo, esto es un nombre blasfemo. Esto es un verdadero disparate que resiste a la razón más elemental. De modo que esta es la historia que hay al respecto. ¿Qué pasa con el nombre de Dios? Vamos a ver, el nombre de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el nombre más utilizado, aunque no el único, es Jehová. O si se prefiere la pronunciación hebrea, Jehová, o tal y como vocalizan otras personas el tetragramatón, las 4 letras del nombre Jehová, Yahvé. En cualquiera de los casos, pretender que no vamos a utilizar el término Dios, que no vamos a utilizar el término Señor y que lo correcto es utilizar Adonai, pues es un disparate. Esto es algo que no se sostiene. Y de hecho, pues yo no veo la diferencia entre decir Adonai y decir Señor en español, cuando los judíos, por ejemplo, cuando tradujeron el Antiguo Testamento al griego, pues no dejaron ahí Jehová ni dejaron Adonai, sino que pusieron Kyrios, es decir, Señor. Y por supuesto, si los judíos, incluso siglos antes de Cristo, no tenían ningún problema en utilizar esos nombres traducidos, no les parecía que eran blasfemos, no les parecía que Dios no les iba a escuchar, etcétera, sino que utilizaban
Kyrios, Señor, en griego, y utilizaban, por supuesto, Jesús para referirse, por ejemplo, a Josué y no les parecía blasfemo ni cosa parecida, yo no veo por qué de pronto gente que no tiene ni idea del hebreo, que no tiene ni idea del griego, de pronto ha llegado a la conclusión de que inventándose un nombre para Jesús, porque no tenemos constancia del Yeshua en ninguna documentación, resulta que lo invoca de manera correcta. Claro, imagino que también dirán Moshe, también dirán Ishak, también dirán en un momento determinado Shlomo, etcétera, etcétera, porque claro, si no, se supone que no pueden hablar ni de Salomón, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Moisés. Esto es ridículo. Y forma parte de esa ridiculez de que si salpicas una predicación con media docena de expresiones en hebreo que generalmente no se conocen y que además se pronuncian mal, resulta que esa persona pues está llegando a un grado de espiritualidad superior. Insisto, esto es una necedad y además es una necedad que se contradice consigo misma, porque si efectivamente uno no se puede dirigir a Dios en su propia lengua y tiene que utilizar el supuesto nombre hebreo de Jesús y tiene que llamar a Dios además Adonai, ¿qué seguridad tienen de que la oración que pronuncian en español Dios la atiende? Porque si para escuchar a los demás le tienes que llamar Adonai y decir en el nombre de Yeshua, en vez de Shem Yeshua, bueno, pues ¿cómo piensan ellos que Dios los atiende? ¿O es que Dios te atiende en cualquier lengua de la tierra, pero eso sí, tienes que llamarle Adonai y tienes que llamar Yeshua a su hijo? Esto es ridículo, ridículo. Y no forma parte nada más que de ese deseo de judaización del cristianismo, que lo más tremendo que tiene es que es ridículo. No solamente es antibíblico, no solamente es que no ha comprendido en absoluto la enseñanza de la Biblia, sino que encima pues viene de gente que no sabe de lo que está hablando y que cree que va a ser más santa porque diga media docena de palabras en hebreo, lo cual, insisto, es una ridiculez. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Esta ya es del episodio 2, gente que formuló preguntas en el segundo capítulo. Carlos Ramírez nos pregunta, nos comenta que ha llegado a una iglesia y el pastor casi todos los días habla desde el púlpito que Dios le dijo, llama a tal hermano, no vayas a tal lugar, no comas esto, ve a evangelizar y cosas así. ¿Qué opinas de esto? ¿Esto es así? Gracias. Gracias a ti. Hombre, yo creo que es una mala práctica pastoral y una mala práctica de enseñanza. Es decir, por supuesto, desde el púlpito se puede en un momento determinado amonestar a una congregación, insistir, por ejemplo, en que esa congregación tiene que ser hospitalaria o tiene que estudiar la Biblia todos los días o tiene que orar con regularidad. Todo eso es correcto y es totalmente asumible. Claro, lo que no se puede decir es, Pedro, desde el púlpito, a ver si venimos más por la iglesia. Juan, desde el púlpito, a ver si estudias la Biblia que no la abres jamás. O Pepe, desde el púlpito. Quien dice Pepe dice Luisa, dice Carmen o dice María, ¿no? A ver si hacemos esto, lo otro o lo de más allá. Yo creo que no se puede utilizar el púlpito para eso. Y incluso si lo que hay es una genuina preocupación pastoral, lo suyo es que tomes a esa persona aparte y se lo digas. Y creo que eso además es algo que no debe de correr solo por cuenta del pastor, sino de cualquier hermano. Es decir, el hecho de poderte acercar a alguien y preguntarle, ¿te pasa algo? ¿Te sucede algo? ¿Esto que estoy viendo, me equivoco al verlo o realmente estás en esa situación? Esa es una conducta correcta. Pero utilizar el púlpito para avergonzar públicamente a alguien, para señalar a alguien delante de la congregación, sinceramente no me parece que sea una conducta apropiada. Dicho queda. Antonio Costa de Cañada, que nos dice buenas tardes desde España, pues mandamos un saludo a España. Nos dice, tengo una consulta. En la unión de un hombre con una mujer en una sola carne, es decir, un matrimonio,
Las relaciones sexuales, según lo que he escuchado del doctor César Vidal y lo que he leído en la palabra, no son únicamente con fines reproductivos. Hay deberes conyugales. Entonces, dentro de un matrimonio, para hacer un buen uso de la planificación familiar, ¿es pecado usar el preservativo? Únicamente en el matrimonio me refiero. Le mandamos un saludo a Antonio y gracias por preguntar. Bueno, hay dos cuestiones aquí que me parecen relevantes. La primera cuestión es que efectivamente una de las finalidades del matrimonio es el hecho de darse placer un cónyuge al otro, de disfrutar del cuerpo del otro y de entregarse generosamente al otro. Y en este sentido, la Biblia está llena de referencias en ese sentido. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una de las causas de divorcio dentro de la Torá, dentro de la ley de Moisés, es el hecho de no atender sexualmente al otro cónyuge. Hay que recordar también que Pablo recuerda cómo efectivamente incluso cuando dentro de un matrimonio la pareja decide no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración, esto lo tiene que hacer de mutuo acuerdo y lo tiene que hacer con mucha prudencia y por un tiempo muy determinado, precisamente para evitar las acciones del diablo tentando a cualquiera de las dos personas. Y hay que recordar que, por ejemplo, el Cantar de los Cantares es un libro maravilloso en el cual se ensalza el amor entre un hombre y una mujer y, por supuesto, eso incluye las relaciones sexuales. De manera que esa idea de que las relaciones sexuales en el matrimonio son un pecado venial, como disparataba Santo Tomás de Aquino, consideraba que era una fornicación un poco menos grave que la fornicación, es algo que no tiene nada que ver con la Biblia y que incluso es un insulto y un desprecio de la enseñanza de la palabra de Dios. El hecho de pretender que además todas las relaciones sexuales tienen que tener una finalidad procreadora es otro disparate añadido. Implicaría, por ejemplo, que en un matrimonio, si uno de los dos cónyuges fuera estéril, no pudiera tener hijos a causa de la edad, pues tendrían que privarse de relaciones sexuales. Lo que, dicho sea de paso, es contrario a lo que enseña la Escritura. De manera que en cuanto a la finalidad de las relaciones sexuales, es obvio que una de las finalidades absolutamente importantes es el hecho de disfrutar del cuerpo del cónyuge y al mismo tiempo entregar el propio cuerpo al cónyuge. Segunda cuestión, ¿qué pasa con los anticonceptivos? Vamos a ver, hay una cruzada que en términos históricos es relativamente reciente de la Iglesia Católica en contra de los anticonceptivos y fundamentalmente es una cruzada contra los anticonceptivos que deriva de una declaración de la Iglesia Anglicana permitiendo el uso de anticonceptivos, lo cual inmediatamente movilizó al Vaticano para negarlo y supuestamente presentarse como un baluarte de la verdad en contra de los anglicanos que hacían una declaración pública de que eran permisibles los anticonceptivos. Yo creo que no hay nada, absolutamente nada en la Biblia que impida el uso de los anticonceptivos. No existe ninguna prohibición al respecto, no se dice nada en este sentido al respecto y, por lo tanto, siempre que no sean anticonceptivos, que al mismo tiempo sean, por ejemplo, abortivos y que impliquen la destrucción de una vida, los anticonceptivos son totalmente lícitos. También tengo que decir, porque esto me parece importante, que aquí siempre, como siempre, juega un papel la conciencia y que hay gente de conciencia débil y que hay que respetar a aquellas personas que tienen una conciencia más débil. Y este es un principio que aparece en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que uno puede comer de lo que se vende en la carnicería lo que quiera, pero al mismo tiempo Pablo reconoce que puede haber gente débil que, por ejemplo, no quiera comer alimentos sacrificados a los ídolos y que esa gente débil en la fe, pues en vez de condenarla, de juzgarla, de burlarnos de ella, lo que tenemos que hacer es respetarla esperando que el Señor de alguna manera tocará su corazón y al mismo tiempo
no hay que evitar precisamente el causarles escándalo. Si a mí una persona me dice que le crea enormes problemas de conciencia el uso de anticonceptivos, pues bueno, puedo intentar razonar que no hay causas en la Biblia como para que sienta esos problemas de conciencia, pero si es una persona que en ese sentido tiene una debilidad de conciencia, una conciencia más escrupulosa, bueno, pues yo no voy a intentar ni mucho menos presionarlo para que utilice anticonceptivos, ni le voy a fulminar contra él una condena porque no utiliza anticonceptivos. Es una cuestión que queda entre él y el Señor. Y como en tantas ocasiones, aquí se aplica un principio que Pablo expresa magníficamente cuando dice que el que coma no juzgue al que no come y al mismo tiempo el que no come que no juzgue al que come. Y en ese sentido, aquella persona que utiliza anticonceptivos no debería juzgar al que decide que no los va a utilizar y, por supuesto, el que no los utiliza no debería pensar que es más santo y más espiritual y juzgar a aquel que los utiliza. Creo que es una decisión que hay que tomar en conciencia. Creo que no existe ninguna base bíblica para prohibirlos y creo que además es una decisión de la pareja. Es decir, puede darse el caso de que en un matrimonio cualquiera de los miembros esté totalmente a favor de utilizarlos y haya un miembro que no. Y en ese sentido, pues siempre se aplica esa regla de adaptarse a la conciencia de aquella persona que tiene una conciencia más débil o más escrupulosa, precisamente para que esa persona no se sienta obligado, no se sienta presionado, no se sienta coaccionado a hacer algo que su conciencia no le permite. César, cuando dices que en la Biblia no aparece nada que indique que se prohíben los anticonceptivos, podría pensar que en aquella época no existían, ¿no? Entonces, Pero sí existían. Es decir, efectivamente, uno puede pensar que no existían anticonceptivos en aquella época, pero eso es un error. Es decir, lógicamente no existían, por ejemplo, pues preservativos o condones, como se conocen aquí. A este lado del mundo el preservativo suele ser el conservante, que se dice en España, ¿no? Y cuando alguna persona en alguna entrevista en España de pronto ha dicho que no le gustan, no puede tragar preservativos, pues ha provocado la carcajada del periodista que lo oía y lo único que estaba diciendo era que no podía tomar conservantes. Yo recuerdo una entrevista de este tipo y recuerdo que la periodista española que estaba haciendo la entrevista es que se partía de risa. La pobre no podía recuperarse después de hacer esta entrevista y que una hispanoamericana le hubiera dicho que es que ella no podía tragar preservativos, ¿no? Pues a veces el mismo idioma produce este tipo de situaciones. Volviendo los anticonceptivos, claro que han existido en épocas bíblicas. Por ejemplo, el Talmud menciona ya preservativos o condones, como queramos llamarlos, y generalmente se hacían o bien de vejiga de animal o bien se hacían de piel y se utilizaban. Insisto, supongo que no serían tan cómodos como el látex hoy en día, pero claro que existían y el Talmud habla de ellos. Y también hablan de ellos las fuentes clásicas, es decir, la idea de un recipiente que impidiera la concepción es muy antigua y generalmente lo que se utilizaba era alguna piel de animal, en algunos casos la piel de la vejiga de un animal, del intestino de un animal y por supuesto eran multiusos, no eran de utilizar y tirar como hoy en día, pero no es algo que en absoluto haya empezado ya en el siglo XX. Eso estoy hablando de anticonceptivos de barrera. Anticonceptivos que podríamos llamar químicos, por denominarlos de alguna manera, también son muy antiguos. Es verdad que algunas de esas recetas de anticonceptivos, yo sinceramente, leyéndolas, no sé la eficacia real que tendrían. Tengo mis dudas de que eso funcionara, pero menciones, por ejemplo, a sustancias que se supone que tenían un efecto anticonceptivo, las encontramos incluso en el antiguo Egipto. Es decir,
mucho antes de la redacción del Nuevo Testamento. De manera que esto no es algo que haya aparecido con el movimiento de liberación femenina en los años 60 del siglo XX, ni con las sufragistas, ni cosa parecida. Es algo que ha existido desde hace no siglos, sino incluso milenios. Y en la Biblia no aparece ninguna referencia a su prohibición. Muy bien, gracias por este aporte histórico. Vamos a la siguiente pregunta, nos la formula la hermana Nerea Pico, abogada. Le mandamos un abrazo a Nerea. Nerea nos ha hecho dos preguntas, las vamos a hacer. Primero te hago una y luego vamos a la otra. Dice, si me permite, quisiera comentar y preguntar lo siguiente. De niña asistía a una iglesia evangélica donde siempre se hablaba de la Santa Cena. Sin embargo, no fue hasta bien entrada la adolescencia en un colegio católico que me encontré por primera vez con el término Eucaristía y descubrí que era una forma de referirse a la misma celebración. En los últimos años he notado que algunas confesiones protestantes utilizan esta misma palabra, aunque viene muy asociada a la tradición católica romana, lo cual a Nerea le genera ruido. ¿Podría darnos unas breves pinceladas sobre el origen del término Eucaristía, cuándo empezó a usarse y cómo llegó a evolucionar con el paso de los años? Muchísimas gracias. Vamos a ver, yo soy partidario de no salirse de lo que aparece en la Biblia. Y en ese sentido, no utilizar términos que muchas veces son muy tardíos, que se pueden utilizar a veces con buena fe, pero que realmente no es lo que aparece en la Biblia. Y esto me parece importante. Por ejemplo, la palabra sacramento, ya que estamos hablando de la Cena del Señor. La palabra sacramento no aparece en la Biblia. La palabra sacramento es una palabra, por el contrario, que era conocida en el ejército romano, en las legiones romanas, porque era el juramento que realizaba aquel que entraba en las legiones romanas. Para convertirse en un legionario, en un soldado al servicio de Roma, había que realizar una ceremonia de juramento muy equivalente a lo que ahora sería la jura de bandera en cualquier ejército del mundo, y a eso se le llamaba sacramento. Va a haber que esperar hasta prácticamente el siglo III para que un teólogo cristiano que tuvo algunos puntos de vista muy heterodoxos y que se llamaba Tertuliano, aplique ese término de sacramentum precisamente a las ordenanzas que aparecen en el Nuevo Testamento en relación con el bautismo y con la Cena del Señor. El término es tardío. Y incluso establecer el número de sacramentos y qué es un sacramento es algo que dentro de la Iglesia Católica llevará siglos. Por ejemplo, en el caso de Agustín, Agustín hablaba de una veintena de sacramentos en el siglo IV. Y claro, incluía entre los sacramentos la lectura de la Biblia, el Padre Nuestro, etcétera, etcétera. La idea de sacramento, casi sacramento podía ser cualquier cosa. Ha habido, y explico esto en mi Biblia de estudio bastante ampliamente en el artículo sobre sacramentos, ha habido teólogos que en un momento determinado en la Edad Media hablaban de una treintena de sacramentos. Y va a ser ya en la muy alta Edad Media, estamos hablando del siglo XIII, cuando la escolástica va a fijar el número de sacramentos católicos en 7. Es decir, se necesitó más de un milenio más que largo para establecer que había 7 sacramentos, lo cual, si era una enseñanza dada por Jesús, hay que reconocer que llegar a ella después de 11 siglos, más de 11 siglos, es algo bastante difícil de creer. En el caso de la Eucaristía, es una celebración que jamás recibe ese nombre en la Biblia. Yo no veo la necesidad de darle un nombre que no aparece en la Biblia. En la Biblia se habla de la Cena del Señor, por ejemplo, en el caso de Pablo, en 1 Corintios, y se habla también del partimiento del pan. Son los dos términos que aparecen, el partimiento del pan, en el libro de los Hechos, sobre todo, y, por otro lado, la Cena del Señor, por ejemplo, en 1 Corintios, y el tratamiento de la Cena del Señor tiene una enorme lógica porque es el recordatorio de esa última cena del Señor. Hasta ahí llega. ¿De dónde viene la idea de Eucaristía? Es un término ya medieval. Y es un término medieval
que además resulta equívoco, porque efectivamente el verbo eucharisto, que significa la acción de gracias, el hecho de realizar una acción de gracias, el hecho de dar gracias, es un verbo muy pobre para expresar la cena del Señor. ¿Que en la cena del Señor hay una acción de gracias? Bueno, nadie lo duda. Es decir, estamos recordando el nuevo pacto basado en la sangre de Jesús. Estamos anunciándolo hasta que Él vuelva, de modo que hay un elemento de acción de gracias. Pero el propio término Eucaristía es muy pobre para referirse a la cena del Señor. Lo que pasa es que la gente pues desconoce el griego y por lo tanto oye Eucaristía y inmediatamente dice pues la misa y se quedan tan tranquilos. Igual que cuando oyen la palabra bautismo, pues piensan que es arrojar sobre la cabeza de un niño unas gotitas de agua, cuando el verbo baptizo, del que viene la palabra bautizar, y el sustantivo baptismos, de la que viene nuestra palabra bautismo, significa sumergir. Sin sumergir no hay bautismo, porque bautizar significa literalmente en griego sumergir, y efectivamente así fueron los bautismos durante siglos en el seno del cristianismo primitivo. Incluso en España, por ejemplo, pero no solo en España, se siguen conservando bautisterios que eran una especie de estanque pequeño al que se bajaba por unas escalerillas y ahí se sumergía completamente a la persona que iba a ser bautizada. De manera que yo creo que se producen varios fenómenos que son muy tristes, pero muy comunes dentro del desarrollo histórico de la Iglesia Católica. Es decir, abandonar la terminología de la Biblia, perder también el espíritu de la enseñanza de la Biblia y al mismo tiempo acabar dándole un nombre que no tiene raíces bíblicas con un significado que tampoco es el de la Biblia. Todo ello sin entrar, por supuesto, en un tema espinoso, pero clarísimo, como es el hecho de que la Iglesia Católica enseña que la misa es un sacrificio, lo cual es imposible. Y es imposible porque, como deja muy claramente de manifiesto la carta a los Hebreos en los capítulos del 8 al 10, el sacrificio de Cristo se realizó una vez y para siempre. No se puede repetir porque los únicos sacrificios que se repiten son aquellos sacrificios de animales, como en el Antiguo Testamento, como en el Templo de Jerusalén, que se repetían porque no tenían una eficacia real para limpiarnos del pecado. El sacrificio de Cristo se realizó una vez y para siempre en la cruz, porque es el único sacrificio de la historia de la humanidad que puede limpiarnos del pecado. Cuando la enseñanza dice, por el contrario, que ese sacrificio vuelve a repetirse cada vez que se celebra la misa, estamos arrastrando, degradando, envileciendo el sacrificio de Cristo a la altura de los sacrificios de animales que efectivamente tenían que repetirse de manera continuada, como señala la carta a los Hebreos. De manera que, por terminar de resumir esta respuesta, quizá un poco larga, efectivamente es un desarrollo medieval, es un desarrollo que no arranca ni mucho menos de lo que hemos contemplado en la Biblia y es un desarrollo que además implica un cambio sustancial sobre la enseñanza de las Escrituras. Vamos a la siguiente pregunta de Nerea entonces, que dice: ¿cómo se explica que haya personas que puedan leer la Biblia, a veces incluso con profundidad textual y cierto nivel académico, pero que no logren ser transformadas por ella? Sabemos que el rol del Espíritu Santo en ese proceso es fundamental y de primera línea, pues es quien abre los ojos espirituales y convence de pecado, como afirma Juan 16:8. Pero, ¿cree usted que existan otras disposiciones existenciales secundarias que sean necesarias para que la palabra se convierta en revelación viva en el corazón del lector? Pues no tengo la menor duda, y no tengo la menor duda no solo porque la Biblia es muy clara en el sentido de que aquel que se acerca a la Biblia va a recibir la luz, sino porque yo mismo me convertí leyendo la Biblia. Es decir, yo no me convertí escuchando a un predicador o viendo un programa de televisión o escuchando un programa de radio.
el Señor podría haber querido que fuera así, pero yo me convertí realmente leyendo la Biblia, leyendo fundamentalmente el Nuevo Testamento en griego. Y como yo no tenía ningún tipo de prejuicio y lo que yo quería saber era lo que enseñaba la palabra de Dios, me resultó bastante fácil entenderla porque yo creo que la Biblia es muy clara. Ahora, si uno tiene prejuicios ya, si uno se acerca a la Biblia supuestamente sabiendo lo que se va a encontrar, si uno asume interpretaciones que no tienen nada que ver con el texto bíblico, pero que pertenecen a su confesión, a su secta, a su movimiento religioso, eso enturbia la lectura de las Escrituras, no cabe la menor duda. Es decir, una persona que, por ejemplo, parta de la base de que Jesús no es Dios y que al mismo tiempo de partir de esa base no esté dispuesta a ver lo que la Biblia enseña al respecto, pues seguramente leerá los evangelios y no percibirá en ningún sitio las referencias a la deidad de Cristo. Mientras que una persona que lea con una mente abierta y que busca la verdad el Nuevo Testamento no puede negar la multitud de ocasiones en que se afirma la deidad de Cristo. Esto es así de claro. Una persona que está empeñada en que determinadas obras, determinados sacramentos, determinados ritos, determinadas ceremonias son las que otorgan la salvación, pues es muy posible que pase por las páginas del Nuevo Testamento y encima crea que confirman ese prejuicio. Una persona que crea eso, pero que se acerca a la Biblia buscando la verdad y deseando encontrar lo que dice la Biblia, pues lo que va a descubrir es que el Evangelio es un Evangelio que anuncia la salvación por gracia a través de la fe y sin las obras, y efectivamente eso no tiene más discusión, es algo que aparece con una claridad inmensa a lo largo de las páginas de la Biblia. De modo que no cabe la menor duda de que el Espíritu Santo es el que arrastra hacia sí, el Padre arrastra hacia sí, hacia Jesús, a los que han de ser salvos, pero al mismo tiempo tampoco cabe la menor duda de que la disposición de corazón de una persona, su deseo de querer conocer la verdad, su integridad intelectual va a permitir que encuentre el mensaje de salvación en la Escritura o que por el contrario lo silencie, lo tape, lo acabe sepultando precisamente por los prejuicios que ya tiene. Y eso, dicho sea de paso, no varía porque la persona tenga una mayor o menor formación académica. Yo he conocido gente con una ceguera absoluta hacia la Biblia y luego, sin embargo, pues eran más que notables hebraístas, por ejemplo. Yo recuerdo un profesor que yo tuve hace décadas que era un gran conocedor del hebreo y, sin embargo, creo que es una de las personas más ciegas espiritualmente que yo he conocido en mi vida. Realmente, y hay que darle gracias a Dios por ello, una persona no profundiza en la Biblia, no encuentra la salvación en la Biblia y no se deja guiar en su vida por el mensaje de la Biblia porque tenga un título académico y por el contrario se ve impedido de todo ello porque no tenga un título académico. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a la última pregunta del episodio de hoy. La fórmula Juá 3141 y dice, ¿qué piensa acerca de la opinión de que el Antiguo Testamento parece mostrar a un Jehová muy estricto, muy duro, incluso a veces cruel? Gracias por la pregunta, Juan. Bueno, vamos a ver, esta es una cosa que se repite muy a menudo y que no es en absoluto exacta. Hay incluso gente que la ha desarrollado históricamente de una manera muy notable. Hay un famoso discurso de Emilio Castelar, que fue presidente de la Primera República Española y que hay quien dice que ha sido el mejor orador de la historia de España, donde él contraponía al dios del Sinaí con el dios del Calvario, ¿no? Y entonces como seres totalmente distintos, ¿no? Esto se repite mucho, es decir, el Antiguo Testamento tiene un Dios iracundo, encolerizado, con muy mal pronto, como yo le oí a cierta persona decir en cierta ocasión, y por el contrario, el Dios del Nuevo Testamento es el Dios del amor. Yo creo que esta es una simplificación muy inexacta. Primero, en el Antiguo Testamento Dios es amor. Y lo es desde el principio, desde el momento en el que crea, desde el momento en que ante Adán y Eva les anuncia inmediatamente que va a haber una redención en ese descendiente de Eva
que acabará siendo mordido en el calcañar por la serpiente, pero que aplastará la cabeza de la serpiente. Y es un Dios compasivo, misericordioso, tardo para la cólera y la ira, como dice el propio Antiguo Testamento, y es ese Dios que en un momento determinado, por ejemplo en el profeta Oseas, se compara con un marido al que la mujer le ha abandonado para dedicarse a la prostitución, y sin embargo ese marido va a buscar a esa mujer para restaurarla y volverla a tener a su lado. De manera que la idea del amor de Dios es muy clara en el Antiguo Testamento, aunque efectivamente se hable de los juicios de Dios y se hable de los castigos de Dios. Esto por aquí, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, digamos que el amor de Dios recibe una revelación que va más allá en cuanto a la claridad de lo que aparece en el Antiguo Testamento, que es el hecho de que Dios se hace hombre en Jesús y llega hasta la cruz precisamente por salvar a la humanidad. Esto es obvio, pero en el Antiguo Testamento ya se anunciaba, por ejemplo, en Isaías 53, cómo efectivamente el Mesías moriría expiatoriamente por los pecados. Y en el Antiguo Testamento además se anuncia cómo ese Mesías es el mismo Dios. El famoso texto de Isaías que se suele mencionar siempre en términos navideños, en Isaías 9 del 5 en adelante, donde se habla de cómo ese hijo que nos es dado, ese niño que es nacido, es Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte o Dios poderoso, etcétera, etcétera. Bueno, pues es evidente que está hablando también de la divinidad del Mesías, aunque lógicamente el Nuevo Testamento la describa mucho más cuando nos está relatando la vida de Jesús. Pero es que al mismo tiempo el Nuevo Testamento también es muy claro al hablar de los juicios de Dios, al hablar de la justicia de Dios. Cualquiera que vaya a la carta a los romanos sabe que aquel que está apartado de Dios por el pecado, pues lo que tiene pesando sobre él es la ira de Dios. Y sabe que efectivamente es el amor de Dios el que nos salva de nuestro más que justo castigo si aceptamos por fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero se habla del castigo, se habla de la ira de Dios y por supuesto se habla de los juicios de Dios en la historia. Cualquiera que vaya a Mateo 24, a Marcos 13, a Lucas 21, se encuentra cómo Jesús profetiza la destrucción de la ciudad de Jerusalén, el arrasamiento del templo del que no quedaría piedra sobre piedra, precisamente antes de que acabe esa generación, porque esa generación es una generación adúltera, es una generación ciega, es una generación malvada que en un momento determinado ha gritado a Pilato, crucifícalo, crucifícalo, refiriéndose al propio Jesús. De manera que no es que en el Antiguo Testamento haya un Dios malvado, iracundo, sin sentimientos, y de pronto en el Nuevo todo es un Dios de amor que permite todo. Las dos imágenes son pobres caricaturas del original. El Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento es el mismo, ama al pecador de manera inmerecida para el pecador, está dispuesto a encarnarse y morir precisamente por ese pecador y, por supuesto, es un Dios justo que ejecuta juicios a lo largo de la historia, incluso sobre el pueblo de Israel una y otra vez. En el Nuevo Testamento, sobre todo, está claro en ese juicio que se produciría sobre Jerusalén y el templo antes de que acabara la generación en la que hablaba Jesús. En el Antiguo Testamento aparece en bastantes más ocasiones, pero es el mismo Dios de amor, que al mismo tiempo es justo y que al mismo tiempo que ejerce la justicia y ejecuta juicio, también tiende la mano al ser humano para que reciba salvación. Pues no lo había hecho a propósito, pero me parece una respuesta muy apropiada y muy bella para terminar el episodio de hoy. No sé qué piensas, César. Bueno, me parece que también, Rosana. Bueno, le decimos a la audiencia que muchas preguntas no han sido respondidas, pero lo serán. Recordamos que leemos los comentarios, vamos respondiendo como podemos, pero los leemos. Agradecemos profundamente todos los mensajes de cariño que estamos recibiendo. Todas las preguntas son muy interesantes y yo estoy encantada con esta sección de preguntas y respuestas. Estoy segura de que tú también. Yo también, la verdad, además lo paso muy bien, me entretiene mucho
y agradezco muchísimo la gente que se toma el interés y el trabajo de formularnos sus preguntas. Espero que les hayas arrojado un poquito de luz. Salud. Gracias. Y nos encontramos en el siguiente episodio, que será el 4. Y nada, un abrazo y que Dios te bendiga, César. Que Dios os bendiga a todos, a ti, Rosana, por este trabajo que realizas con tanto esmero y a la gente que nos ha estado escuchando con tanta paciencia.